Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie en cuanto a los distintos ministerios del Espíritu Santo, pero antes de meternos a pleno con el estudio de hoy, vamos a buscar su dirección. Amado Padre, te agradecemos en este día por tener la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra, aplicarla a nuestros corazones y pasarla a otros. Te agradecemos por los medios por los cuales la podemos compartir. Te agradecemos, amado Padre, porque tú utilizas este medio y personas son salvas y pasan de muerte a vida. Te pedimos la continua guía del Espíritu Santo en nuestro ministerio y en nuestras vidas. Señor, que tú le des a cada oyente algo especial de tu palabra, que cada persona que está escuchando pueda crecer espiritualmente a través de la enseñanza de tu palabra. Te pedimos también por aquellos que no te conocen, que este sea el día de salvación para ellos. Gracias, Señor, porque el mejor día de nuestras vidas fue cuando te conocimos. Señor, que aquellos que no te conocen puedan experimentar esto. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora en nuestra serie de estudios en cuanto a los distintos ministerios del Espíritu Santo. Hemos visto en primer lugar que el Espíritu Santo contiende en Génesis 6:3. Aprendimos en cuanto al ministerio del Espíritu Santo por el cual contiende y convence al mundo. En segundo lugar, luego de haber preparado el terreno, vimos que el Espíritu Santo salva. En Tito 3:5 lo leímos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En tercer lugar, vimos el tercer versículo y fue en 1 de Pedro 1:2, y allí vimos que el Espíritu santifica, elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. En cuarto lugar, vimos Efesios 1:13 y leímos que el Espíritu Santo sella. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu contiende, el Espíritu salva, el Espíritu santifica y el Espíritu sella, y él mismo es el sello. En quinto lugar vimos Efesios 3:16, el Espíritu Santo fortalece, y considerábamos en el versículo que dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Después, en sexto lugar, en nuestro último estudio, vimos el pasaje de 1 Corintios 2, 9 y 10, y estudiamos juntos el ministerio por el cual el Espíritu escudriña. Consideramos cómo el Espíritu busca las verdades bíblicas y nos las enseña, nos las revela. Ahora, abra su Biblia por favor en 1 de Timoteo capítulo 4. Allí vemos en versículo 1 una fase del ministerio del Espíritu Santo que a mi parecer recibe muy poca atención en el presente. Se trata de la función del Espíritu Santo en relación a los eventos futuros. Si uno estudia la Biblia puede ver la obra del Espíritu y su rol en la profecía. En realidad el Espíritu Santo es el autor de la profecía. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 dicen, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las profecías registradas en la Biblia no son el resultado de meditaciones humanas. Las personas que Dios utilizó para escribirlas eran hombres de Dios, tal como lo dice Pedro, y esos hombres de Dios escribieron y hablaron bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Tal como un velero es impulsado por el soplar del viento, así los profetas fueron guiados a hablar y escribir por un poder invisible e irresistible. Muchas personas leen los escritos proféticos y dicen, bueno, para mí que esto significa esto y eso significa aquello. Pero la interpretación correcta, mis amigos, de cualquier profecía va a darnos un solo significado.
y se trata del significado que el Espíritu Santo le dio al inspirar al profeta que la escribió. Permítame decirle que esto se aplica a cada versículo de la Biblia. La interpretación primaria de cada versículo en la Biblia puede significar solo una cosa. Ningún versículo tiene dos significados en su interpretación primaria. Luego podemos tener dos aplicaciones o más, pero la interpretación primaria solo significa una cosa. No podemos decir, creo que la Biblia significa esto o lo otro. Si no sabemos, es mejor hacer una pausa, dialogar y orar a Dios, pero no podemos llegar a una conclusión basada en nuestras propias mentes limitadas. Las profecías en la Biblia no son las opiniones de las personas que las escribieron, son declaraciones claras de la mente del Espíritu Santo. No debemos ser culpables de dar nuestra propia opinión, sino que debemos buscar la mente del Espíritu. Recuerde las palabras del Señor Jesús en Juan 16:13, cuando dijo, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir». Él os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta? Dios tiene un plan futuro para el mundo y la humanidad, y ese plan está en proceso de ejecución. El Espíritu Santo puso en su palabra lo que Él quiere que sepamos en cuanto a ese plan, y podemos tener la certeza que Él lo revelará a aquellos que busquen su ayuda. El Espíritu no solo trae a nuestras mentes cosas del pasado, como lo dice Juan 14:26, sino que también nos muestra el futuro a partir de la palabra escrita. Ahora, usted sabrá, o algunos de ustedes sabrán, que el libro de Apocalipsis lleva el título de La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el primer versículo de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo puede uno saber las cosas que han de suceder? Bueno, la respuesta la encontramos en repetidas ocasiones en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. El Señor Jesucristo dijo reiteradas veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que tiene que decir este o aquel profesor, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, sean las cosas pasadas, las presentes o las futuras, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo es inerrante, irreprensible, absolutamente necesario en la vida del creyente. El testimonio de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, es el típico testimonio de un profeta cuando dijo, y quedó escrito allí, repito, segundo libro de Samuel, 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Miqueas el profeta dijo, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Lo leemos en Miqueas 3:8. En el Nuevo Testamento encontramos que los escritos del Antiguo Testamento fueron controlados por el Espíritu. El Señor Jesús dijo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es el Salmo 110. Pedro dijo en Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Luego Pablo dijo en Hechos 28:25, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Por último, en la epístola a los Hebreos tenemos el mismo testimonio en por lo menos 3 capítulos. En capítulo 3, versículos 7 al 9, leemos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, esa es una cita del Salmo 95, versículos 7 al 9. Y todos esos versículos simplemente nos dicen que el Espíritu Santo es el Maestro. Hebreos 9:8 dice,
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y después, en Hebreos 10, versículos 15 al 17, leemos: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, esto está en Hebreos 10, pero es citado de Jeremías. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo, el Espíritu Santo dijo. Jeremías estaba escribiendo lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera. Es impresionante ver la manera en la cual el Espíritu Santo es exaltado y el escritor humano casi pasado por alto. Esos hombres que escribieron el Nuevo Testamento sabían que contaban con la guía del Espíritu Santo. También sabían que el Espíritu fue el que guió a los autores del Antiguo Testamento a escribir lo que escribieron. Al leer el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, los detalles del tabernáculo dados en el libro de Éxodo son atribuidos al Espíritu Santo. Recuerde, hermano, que la Biblia no es una narración histórica. Existen predicadores que dicen que la Biblia es historia y predican de la misma como si fuera una narración histórica, sin aplicaciones a nuestras vidas, sin valor profético. No, el Espíritu Santo no graba la historia, sino que profetiza. El Espíritu tiene su parte activa en el cumplimiento de las profecías. A modo de ilustración, considere la promesa profética de la resurrección de nuestros cuerpos. En el capítulo de la resurrección, que por supuesto es 1 Corintios 15, el apóstol Pablo comienza recordando a los lectores que lo que él ha escrito también lo recibió. En versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo estaba diciendo que él recibió el mensaje como inspiración del Espíritu Santo. No es algo espontáneo que él pensó y dijo, sino que lo recibió de parte del Espíritu Santo, inspirado por él mismo. Luego pasa a decir, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo leemos en 1 Corintios 15, 51 y 52. Entonces, tenemos una profecía dada por el Espíritu, que todos los creyentes que murieron serán resucitados y transformados. O sea, sus cuerpos pasarán a ser incorruptibles e inmortales. En otra epístola, Pablo dice que el Espíritu Santo será el factor divino en el cumplimiento de la profecía. En Romanos 8:11 leemos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo escribió la profecía de la resurrección futura del cuerpo y el Espíritu Santo tendrá su parte en el cumplimiento de esa profecía. La resurrección futura del alma del creyente se llevará a cabo por el Espíritu Santo. Él será tanto el medio como la causa de la resurrección. Ahora, en virtud de su morada en la actualidad, en nosotros, vamos a experimentar la misma resurrección que el Señor Jesucristo experimentó. Un día Él llevará a cabo lo que profetizó en la Biblia, la resurrección de nuestros cuerpos. Ahora, vamos a examinar 1 Timoteo 4:1. En ese texto leemos hasta versículo 3 inclusive de la siguiente manera. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estimado oyente, el Espíritu Santo es el que origina esta predicción. Esta no es la primera vez que dio una profecía de esta naturaleza.
Él inspiró a Daniel para que diese una profecía allí en Daniel 8:23. Jesús habló por el Espíritu cuando predijo que el fin del siglo será caracterizado, en otras cosas, por los falsos profetas. Quedó escrito en Mateo 24. Y después el Espíritu inspiró a los apóstoles a escribir en cuanto al mismo tema en 2 Tesalonicenses 2, en 2 Pedro 3, en 1 Juan 2, en la breve carta de Judas, en especial en el versículo 18. La importancia de esta advertencia dada por Pablo, Pedro, Juan, Judas, reside en su autoridad. Solo el Espíritu Santo puede ver el futuro y es Él quien habla aquí. El hombre puede desarrollar teorías en cuanto al futuro, pero solo el Espíritu Santo lo conoce. Mucha gente prefiere que le lean las manos o ir al astrólogo. Mis queridos amigos, la Biblia condena esas cosas. Dios no aprueba tales métodos. Si usted quiere saber algo en cuanto al futuro, debe buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, en la palabra escrita. El Espíritu Santo es la única persona que habla expresamente, distintivamente, claramente, con exactitud en cuanto al porvenir. Mire, los astrólogos pueden adivinar o sugerir, pero ninguno de ellos es capaz de predecir perfectamente algo, ya que solo Dios conoce el futuro. El Espíritu Santo es el autor del futuro, por lo que debemos confiar en Él y lo que nos dice en la Biblia, su palabra escrita. Ahora bien, es claro que cuando Pablo escribió 1 Timoteo 4, se estaba refiriendo a eventos futuros, ya que dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuán distante estaba el futuro en la mente de Pablo? No lo sabemos, pero sí sabemos que estaba hablando de un periodo futuro, más allá de su época. Además, él advirtió a los ancianos en Éfeso acerca del peligro inminente de los falsos maestros al decirles a ellos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quedó escrito en Hechos 20, 29 al 30. Ahora, el Espíritu no dijo esto a través de Pablo a Timoteo por el simple hecho de hablar. Se trataba de algo importante para decir. Si los postreros tiempos se refería al futuro inmediato o a un período muy cercano a la segunda venida de Cristo, es algo que no quiero discutir ahora. Lo importante aquí es que prestemos atención a la advertencia y estemos siempre listos. Evidentemente, el comienzo de la apostasía fue en los días de Pablo, ya que él escribió en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Pero lo sustancial en la predicción de 1 Timoteo 4:1 es que algunos van a apostatar de la fe cristiana de una manera deliberada e intencional. Estos apóstatas no van a dejar de decir que son cristianos, pero van a abandonar las grandes verdades de la fe. Hace poco estaba hablando en cuanto a un hombre que predicaba hace muchos años en la primera iglesia que me tocó pastorear. Se trataba de un buen predicador. Tenía una buena facilidad al transmitir las verdades de Dios de una manera clara. Y hasta personas se salvaban durante sus predicaciones. Por un tiempo formó parte de un ministerio para jóvenes muy importante y luego pasó a ser una persona muy prominente en Canadá. Estaba en la televisión y es conocido también por sus libros. Es una persona capaz de ingresar en el mundo político y con muchas posibilidades de tener éxito en el mismo. Pero llegó un momento en su vida en el cual se apartó de la fe, apostató. Ahora, si él realmente era salvo o no, yo no lo sé, ni voy a juzgarlo. Pero esta persona ahora menosprecia las Escrituras. En un momento creía en la Biblia y lo predicaba. Pablo dijo en 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Además, Juan dijo en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo que aparentemente podemos entender aquí, había muchos supuestos creyentes que no eran nacidos de nuevo, incluso predicadores que negaban la fe. Una vez estaba cenando con un hombre en Florida que se dedicaba a colocar y limpiar alfombras, y me contó que en una ocasión estaba colocando una alfombra en una casa y notó que había muchos libros religiosos en la biblioteca, y al comentárselo al dueño de casa, éste le dijo, «Oh sí, es que yo era pastor». Por lo que mi amigo le dijo, «Entonces debemos tener cosas en común, yo también soy cristiano». Pero aquel hombre le respondió, «Bueno, esas cosas ya no me interesan. Fue bueno en su momento para ayudarme económicamente, pero ya lo dejé de lado, y no creo ni la mitad de las cosas que solía predicar, y ni tampoco es algo que quiera discutir con usted». Al escuchar eso dije, bueno, se trata de un lobo con pieles de oveja. Este hombre decía ser cristiano para poder tener un salario. Ahora estaba jubilado y no creía más las cosas que predicaba y enseñaba años atrás cuando estaba en un púlpito. ¡Qué tremendo, hermanos! Bueno, Juan dice algo en cuanto a estos sujetos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Darle las espaldas a la verdad no es algo serio, es algo terrible. Cuando uno es desertor en el rebaño de Dios, está probando que nunca fue una oveja, sino un lobo disfrazado de oveja. Muchas personas que dicen estar apartadas, nunca nacieron de nuevo. Y Pablo nos dice en cuanto a esto, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Ahora bien, la fuente del peligro se describe como sensual. Satanás pone palabras en la boca del falso profeta, engaño, falsedad, y ese falso profeta a la vez va a engañar a muchos. Esas predicaciones del diablo van a parecer como sabias ante los oídos de los incrédulos. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. En contraste con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, Satanás tiene a sus espíritus engañadores que influencian las mentes de hombres y mujeres para que cedan a la falsa enseñanza. Mis queridos oyentes, tengan cuidado con este ejercicio de maldad. Ninguno de nosotros estamos libres de sus ataques. Recuerde las palabras de Juan en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos espíritus y demonios son seres sobrenaturales y utilizan métodos engañosos y trampas. Los medios humanos que utilizan son personas que hablan mentiras, hablan hipocresías y son hipócritas. Pablo quería dejarle bien en claro a Timoteo y a nosotros que los mentirosos hipócritas que dejan la fe son controlados por demonios. Mis queridos oyentes, necesitamos tanto del ministerio del Espíritu Santo. Busquemos siempre su instrucción. Dependamos siempre de Él en la lectura bíblica, en el estudio bíblico. Dependamos de Él y busquémosle en oración para tener esa fortaleza interior que Él solo da. Esa iluminación interior para comprender su palabra escrita. Pues Él es el autor de la palabra escrita y Él es el maestro de la palabra escrita. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Hemos también concluido esta serie. Si así Dios lo permite, por su gracia los estaré esperando para compartir la palabra de Dios. Será hasta entonces.